Pagar la totalidad de la extra de los funcionarios navarros congelada en 2012 y subir los sueldos marcan la negociación de los presupuestos de Navarra desde hoy mismo. Las cuentas se van a aprobar el 22 de diciembre con estos dos asuntos que ha enmendado ya el cuatripartito al proyecto de presupuestos. ¿Podemos decir que ha sido fruto de la existencia de Podemos? Todos hemos apostado porque los funcionarios recuperarán la parte de la extra. Aquellos que hemos exigido desde el minuto 1 que se les diera el mismo trato que al resto de los funcionarios de este país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy era el día para atribuirse las iniciativas que llegan tras una mayor entrada de ingresos en las arcas forales, después de la decisión del Estado de flexibilizar el objetivo del déficit y tras la subida de algunos impuestos. Medidas que van a saludar a los funcionarios navarros con el año nuevo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La oposición parlamentaria se ha quedado a las puertas de que el Parlamento instara al Gobierno a retirar la orden foral que regula el aprendizaje de idiomas, en especial el inglés. UPN contaba con PSN y el Partido Popular en esta petición, al considerar que va contra la equidad y la igualdad de oportunidades y que disminuye las horas semanales. Pero ha encontrado el rechazo de Bildu, de Geroa y de Podemos. Eso sí, Izquierda Esquerra se ha abstenido. Y hoy ha sido la Cámara Navarra de Comercio e Industria la que ha pedido medidas a las instituciones forales para aumentar las exportaciones de las empresas. El informe que ha presentado señala que exportaron por valor de cerca de los 8.500 millones de euros, lo que supone el 44% del PIB regional. Sensibilizar, no solamente a la sociedad navarra, que también, sino a los poderes públicos, para llamarles la atención de que la internacionalización es un factor determinante para el crecimiento económico. Y una pelea en un domicilio de la calle Ribalzania de Pamplona se salda con la detención de 5 personas, todas ellas de origen sudamericano, acusadas de intentar agredir a los agentes que acudieron a mediar. El Hospital San Juan de Dios de Pamplona celebra 25 años de cuidados paliativos con un acto de reconocimiento a profesionales y voluntarios. En todo ese tiempo se han atendido a más de 8.400 personas en el final de sus vidas. Y lo peor de la derrota ante el Barcelona del sábado no fueron los puntos para Osasuna, sino la pérdida de su capitán Miguel Flañó. Salió así, como ven, del estadio y hoy se ha confirmado su grave lesión. El defensa navarro sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y se pierde la temporada entera. Lo de Oyer se ha quedado en una micro rotura. Navarra pagará en enero de 2017 a sus funcionarios el 50% de la paga extra que queda pendiente. Se va a tramitar vía enmienda por parte del cuatripartito y también la subida salarial del 1% si así lo hace el Gobierno central. Ahora cada partido político se atribuye la medalla. Los funcionarios navarros cobrarán en enero el 50% de la paga extra que tienen pendiente, una decisión que Podemos se atribuye a sí mismo. ¿Podemos decir que ha sido fruto de la existencia de Podemos? El resto del cuatripartito asegura que se cumple así con el acuerdo programático y que se debe gracias a ingresos no previstos por el aumento del límite de déficit. Yo creo que todos los grupos en esta Cámara, de una o de otra manera, de una forma más conciliadora o menos, todos hemos apostado porque los funcionarios recuperarán la parte de la extra que aún se les debe. Ha sido gracias a la existencia de capacidad económica. Yo creo que ahí que el que se quiera poner esa medalla que se la ponga, pero desde luego el Gobierno, yo lo he dicho más de una vez, si hubiera tenido la posibilidad de haberlo hecho antes, desde luego que seguramente lo habría hecho. Insisto que es un cambio importante respecto a las restricciones presupuestarias de la pasada legislatura. La oposición se atribuye el mérito debido a la presión que han venido ejerciendo. Un éxito, en primer lugar, de los propios trabajadores de la función pública, pero un éxito sin ningún tipo de duda de aquellos que hemos exigido desde el minuto 1 que se les diera el mismo trato que al resto de los funcionarios de este país. Al Gobierno no le ha quedado otro remedio,
por la presión social y porque efectivamente vamos a tener más ingresos con todos los impuestos que se han aprobado. Porque prácticamente en todas las comunidades ya se había abonado la totalidad o se iba a abonar este mes de enero la totalidad de la paga pendiente. Otra de las enmiendas que aprobará el cuatripartito es la subida del 1% a los funcionarios navarros, si así lo decide el Gobierno central. Se le asignará una partida de 11 millones de euros. Delegados de los sindicatos de la enseñanza concertada, el SEPNA, UGT y LAB, se han concentrado ante el Parlamento para exigir a los partidos que en los presupuestos de 2017 introduzcan enmiendas que reparen la situación de esos trabajadores. Exigen el mismo tratamiento para los 2.700 trabajadores de esa red y que se aplique la misma subida salarial que a los empleados de la red pública. Entienden que a través del dinero de más que dispone el Gobierno se podría hacer. Los sindicatos advierten de que, en función de la decisión que se tome en el Parlamento, están dispuestos a adoptar medidas. Y el país sigue enfrentando al cuatripartito y a la oposición. UPN pedía hoy la retirada de la orden foral que da libertad a los centros educativos para elegir las horas lectivas de inglés. La abstención de Izquierda Esquerra, que se ha desmarcado, eso sí, del cuatripartito, no ha sido suficiente para que saliese adelante. Izquierda Esquerra vuelve a marcar distancias con sus socios de gobierno en materia educativa, en concreto sobre el borrador de orden foral del PAI. Una normativa confusa o una normativa donde queda en manos de los centros escolares pues un marco de decisión excesivo, porque la planificación y garantizar que a todos los centros educativos y por lo tanto todos los estudiantes acceden a las mismas condiciones debe ser liderado desde el Departamento de Educación mediante la correspondiente planificación. Pero su abstención no ha sido suficiente para que prosperase una declaración institucional de UPN que pide que se retire ese borrador. ¿Por qué tiene que haber centros educativos en Navarra? Centros públicos, sobre todo, que sean de Champion, porque ofrecen más horas de inglés, otros que sean de primera división, otros que sean de segunda y otros que terminen siendo de regional. Es que a este gobierno no le gusta el programa de aprendizaje en inglés y por lo tanto lo que hace es desprotegerlo, desregularlo y dejarlo al albur de la voluntad de los colegios. Pero Abay, EH Bildu y Podemos acusan a la oposición de politizar el tema y aseguran que no se está imponiendo nada. Es fijar un mínimo de horas en inglés y también un máximo. No impone nada más que un mínimo de 6 horas y un máximo al que, por cierto, no llegan la mayoría de los centros que en este momento están impartiendo el PAI. No hay ninguna reducción generalizada de carga lectiva. Hay una horquilla y cada centro tiene que tener la libertad, que es lo que hasta ahora no había. Lo que había hasta ahora era una imposición desde el departamento. Este borrador del Gobierno sobre el programa de aprendizaje en inglés ha recibido ya el rechazo de las APIMAS British PAI. Y hoy la secretaria general de Podemos en Navarra ha evitado decantarse por Pablo Iglesias o por Íñigo Errejón. Laura Pérez dice que no hay ninguna rebelión interna en el partido y que todas las corrientes tienen cabida. No trate de etiquetarme, porque no hay ninguna rebelión, sobre todo porque Podemos siempre se ha caracterizado por su pluralidad, por ser un crisol de ideas, de personas, de procedencias distintas, con caras distintas, y todas son atractivas y necesarias en el sentido de que quienes atraen y seducen a unas, en el lenguaje rejonista, pues son complementarias. Entre tanto, la secretaria general de los socialistas navarros, se ha referido también al proceso de primarias que se tendrá que celebrar en el PSOE. Chivite defiende el derecho de Pedro Sánchez a presentarse como cualquier afiliado y niega que haya escisión en el partido. Todo aquel afiliado o afiliada que se quiera presentar a secretario o secretaria general del Partido Socialista está en su derecho de poder hacerlo, y a la vista está, por el número de asistentes que hubo el otro día en Asturias, que a Pedro la afiliación lo quiere. Las ejecuciones hipotecarias han disminuido en Navarra casi un 50% en este último trimestre de 2016. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se llevaron a cabo 59 frente a las 116 de ese mismo periodo en 2015. Por el contrario, en ese tercer trimestre, el último que se ha constatado, se sabe que un incremento de los concursos declarados también ha existido. Entre julio y agosto de 2016 se declararon 17 frente a los 10 del año anterior, lo que supone un repunte del 70%.
Y la Cámara de Comercio de Navarra considera que las ventas de los mercados en los mercados internacionales de las empresas navarras es un factor determinante para el crecimiento de la comunidad foral y a su vez entiende que no se le otorga el protagonismo que debiera tener en la estrategia de especialización inteligente de Navarra. El sector exterior navarro se caracteriza por estar altamente concentrado, tanto en destinos, en sectores como en empresas. 3 de cada 4 ventas internacionales se dirigen al mercado europeo. El 70% de las exportaciones son de bienes de equipo, automoción y alimentación. Y el 10% de las empresas más internacionales acumulan el 95% de las ventas. En 2015 las empresas navarras exportaron bienes y mercancías por valor de casi 8.500 millones de euros, lo que supone un 44% del PIB navarro. Desde el 2012 las exportaciones, pasados ciertos años de crisis, volvieron a crecer hasta el dato de los casi 8.500 millones de euros en el 2015. La Cámara de Comercio considera necesario tomar medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas desde las instituciones navarras. Sensibilizar no solamente a la sociedad navarra, que también, sino a los poderes públicos, para llamarles la atención de que la internacionalización es un factor determinante para el crecimiento económico. El presidente de la Cámara ha abordado la situación política internacional, especialmente tras la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Que se están produciendo algunos aspectos negativos, como por ejemplo un mayor proteccionismo en la mayoría de los países. Estamos hablando de países importantes como por ejemplo Estados Unidos o puede ser también Inglaterra, etcétera, que va a provocar un cambio de estrategia en las empresas en cuanto a comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio ha reducido las previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2016, pasando del 2,8% en abril al 1,6% en septiembre. Cada navarro gastará 228 euros en regalos estas Navidades, algo menos que el pasado año. Las comunidades en las que más se va a gastar son Cataluña, Canarias y Madrid, y La Rioja será el territorio con el presupuesto más modesto. La media en Navarra será comprar 8 regalos destinados a 5 personas distintas y solo un 3% de los encuestados afirma que estas Navidades no hará regalo alguno. 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, han sido detenidas este pasado fin de semana por agentes de Policía Municipal de Pamplona tras acudir para mediar en una pelea que se estaba produciendo en el barrio de La Milagrosa. Los hechos tuvieron lugar en un piso del número 16 de la calle Río Alzania, donde la madrugada del sábado se solicitó presencia policial para mediar en esa pelea. Una vez allí, los agentes fueron agredidos de forma sorpresiva y con bastante violencia, según fuentes de Policía Municipal. Con la ayuda de refuerzos consiguieron controlar la situación, que acabó con 5 personas detenidas, todas de origen sudamericano, a las que se les han practicado también diligencias judiciales. Y en Pamplona, el antiguo Palacio de Redín, de la calle Mayor, ha iniciado un proceso de participación ciudadana para definir espacios y usos de los que va a ser el futuro centro comunitario, social y cultural. Las aportaciones para el diseño de este equipamiento municipal de carácter sociocultural, socioeducativo y sociocomunitario podrán realizarse de manera presencial a través de sugerencias que se recogen en buzones repartidos por diferentes lugares del casco viejo, entre otros sitios, también a través de la propia web del Ayuntamiento de Pamplona. El concejal delegado de Participación Ciudadana, Alberto Lavarga, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa y también se ha referido al término de esta presentación. Se ha mostrado, mejor dicho, convencido de que el proceso de selección de un técnico del área de participación de su concejalía ha sido completamente limpio y transparente, sin ninguna irregularidad, tras el recurso en los tribunales, y recuerdan que puso UPN. Los barrios de Pamplona que más quejas presentan al Ayuntamiento son los del casco antiguo y la Rochapea, y los motivos más frecuentes están relacionados con el mantenimiento de espacios públicos como árboles, parques y jardines, además de la limpieza de la vía pública y sobre todo en Sanfermines. Son los datos recogidos por el propio Ayuntamiento entre junio y septiembre de este año, que revelan un incremento de esas quejas y sugerencias respecto al trimestre anterior. Los barrios de Ripagaina y Azpilagaña-Vejera son los que menos presentaron quejas. El Ayuntamiento dio respuesta a más del 80% de esas peticiones.
Y durante 25 años, unas 4.800 personas pasaron por la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios. El centro sanitario ha realizado un acto conmemorativo en el que se ha homenajeado a quienes iniciaron este servicio asistencial en 1991. En España se comienzan a crear las primeras unidades de cuidados paliativos a finales de los 80 y en Navarra la iniciativa surge en San Juan de Dios en 1991 al detectar esa necesidad asistencial. Su primer director de unidad fue el doctor Biguria, que gestionó en sus inicios 19 camas. Como en otros países, la especialidad nació vinculada a la enfermedad del SIDA y posteriormente evolucionó hacia el tratamiento de otros enfermos, mayoritariamente con cáncer. De un servicio que nació porque había una necesidad sanitaria que cubrir en nuestra sociedad navarra. Se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, siendo capaz de ofrecer apoyo y seguridad en momentos complejos de la vida de una persona y su familia. Pero esta unidad no solo ha tenido vocación asistencial, sino que también ha tenido vocación y espíritu docente, formando a lo largo de los años muchos profesionales sanitarios en el campo del paliativismo y realizando una importante labor de sensibilización social. En estos años la unidad ha trabajado coordinada con el Servicio Navarro de Salud. En la actualidad el centro cuenta con 30 camas específicas para paliativos y a la actividad hospitalaria se suma la atención prestada en el domicilio del paciente. Nuestra sociedad no sabe tratar la muerte y por este motivo corre el riesgo de no saber apreciar la vida. Desde esta unidad somos conscientes del error colectivo e intentamos ayudar a recorrer ese camino de vuelta hacia la compasión y hacia la naturalidad. En el acto de celebración del aniversario, el Hospital San Juan de Dios ha reconocido a los profesionales que han pasado este tiempo por la unidad y a las familias de los atendidos. Se le conoce como un superalimento. Aquí en Navarra su nombre está asociado a Ribaforada, por eso este fin de semana se ha organizado las primeras jornadas del brócoli. La localidad es el primer pueblo productor de Navarra y está entre los 5 primeros de España. Unas jornadas en las que se quiso acercar el producto a los más pequeños y sobre todo dar a conocer sus propiedades. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna continúa colista con la permanencia a 5 puntos de ventaja después de su derrota 0-3 ante el Barcelona. Una hora resistió el conjunto rojillo a uno de los mejores del mundo. Jordi Alba y Messi desequilibraron el choque en el que Osasuna mejoró, eso sí, su imagen. Hoy hemos sido un equipo en muchas fases del juego, un equipo que colectivamente hemos sabido defender, hemos tenido la pelota, hemos jugado con futbolistas, con mucha gente, con capacidad ofensiva. Y bueno, hemos estado bien, el juego en las jugadas a balón parado, ellos son muy poderosos, sobre todo porque tienen la ejecución y luego tienen futbolistas que bueno, pues tanto Busquets como Piqué, como Titi, como Andrés, son jugadores con mucha envergadura y como tienen futbolistas que ejecutan, pues por lo tanto hay que tener, ahí hemos estado nosotros fuertes, cosa que... Y malestar en el vestuario por la derrota sufrida, aunque atisbo de esperanza después de la imagen. Osasuna no supo, pero vio cómo un esfuerzo colectivo puede comenzar a llegar los resultados. Tienen de los mejores jugadores del mundo y bueno, hemos dado la cara, hemos hecho todo lo que hemos podido, nos vamos con un buen partido, con una buena imagen. Sí que es verdad que nos vamos jodidos, ¿no?, con el 0-3. No salimos mirando al contrario, ¿no? Es evidente que partido contra el Barça, pues bueno, tiene una dificultad añadida por la categoría del rival, pero para nada nosotros salimos pensando en otra cosa que no sea ganar. Nuestra necesidad es máxima, nuestra motivación en ese sentido tiene que ser impresionante y bueno, y nosotros vamos partido a partido sin pensar en el rival, a intentar, pues bueno, cuanto antes conseguir puntos, que es lo que nos va a dar acercarnos al objetivo. La peor noticia no fue el resultado, sino la lesión de Miguel Flañó. El central tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, así lo han revelado las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana. Una grave lesión que lo va a mantener fuera de los terrenos de juego prácticamente la temporada. Se confirma un diagnóstico del que no quería ni hablar tras el partido.
He tenido ahí un mal apoyo en la primera parte y bueno, con algunas dudas porque todavía no sabemos el alcance de lo que puede ser, esperamos que no sea nada importante. Y bueno, y fastidiado en primer lugar pues por esa lesión y en segundo pues también por la derrota, por supuesto. Esperemos y toquemos madera que Miguel, un chico que bueno pues tiene que es carismático y dentro del grupo pues es importante que no sea nada, ¿no? Todos sumaron pero ninguno ganó, así se resume la jornada de los 4 representantes navarros en Segunda B que saldaron sus encuentros en empates. Un histórico como el Racing de Santander, segundo en la tabla, visitó por primera vez Mutilnova. Fue un partido trepidante en el que los locales hicieron muchos méritos para alzarse con el triunfo. Hubo intercambio de golpes. Esta fue la más clara, un mano a mano que Derra no definió bien y el portero le arrebató el esférico. Hasta que el Racing se adelantó antes de la media hora de encuentro. La Mutilvera fue con todo en la segunda parte. Acosó el marco santanderino. Fueron continuas las ocasiones claras. Los visitantes parecieron noqueados y sin apenas reacción. Pero ante semejante vendaval navarro, pudieron sentenciar. No lo hicieron y lo pagaron con el tanto de Eder en el descuento. Y así fue expulsado. Y no hubo tiempo para más. Se van con un punto de aquí, creo que se tienen que ir bailando y ir cantando hasta Santander. Mismo resultado 1-1 cosechado por el Promesas ante otro histórico, la Ponferradina. Meritorio empate en un campo complicado como el Toralín. A pesar de que los leoneses no conocen la victoria desde hace 5 jornadas, 6 con esta. Miguel Díaz adelantó a los navarros a la media hora de encuentro. Pero la Ponferradina empató nada más reanudarse el choque en su segunda mitad. No hubo más goles, aunque el filial gozó de 2 buenas ocasiones en el ocaso del partido para haberse llevado los 3 puntos. Valorando lo que tenemos enfrente, que es toda una Ponferradina con un equipo hecho para jugar el playoff, pues bueno, creo que el partido que hemos hecho es muy digno. El derbi navarro de la jornada también acabó en empate, pero este sin goles. Ni Zarra ni Tudelano fueron capaces de perforar el marco rival en Mercatondoa. Un partido con pocas ocasiones de gol y, por tanto, con resultado justo. Tenemos la experiencia del año pasado, de lo que vivimos aquí durante todo el año pasado, de cómo nos fue, y bueno, pues ya sabíamos un poco a qué se juega en este campo. A sacar lectura positiva, tercera semana sin encajar y ante un Tudelano que a nadie se nos tiene que olvidar que es un equipo referente aquí. La próxima jornada hay un triple enfrentamiento navarro-castellano-leonés, con Tudelano y Promesas recibiendo a Ponferradina y Cultura Leonesa. La Mutilvera visita Palencia y el Izarra viajará a Santander. Quien ha acabado 2016 en su pista fue el Betia Anaitasuna en Liga Sobal y lo hizo de la peor manera posible. Derrota y mala imagen del conjunto de Juan Taupez Echea, que cayó 29-34 ante el Cuenca. Salvo en el primer parcial, los navarros anduvieron todo el partido a remolque en el electrónico y fueron incapaces de remontar en la segunda parte. Osvaldo, con 7 goles, llevó el peso atacante de Anaita, que no pudo frenar al trío formado por Nolasco, Ponciano y Perovic. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Hoy se ha celebrado en Madrid la 14ª edición de las jornadas de periodismo de Coca-Cola, que cada año sirven para analizar la salud de la profesión periodística. Y en esta ocasión, responsables de diferentes medios han debatido sobre el periodismo de investigación, las dificultades para llevarlo a cabo y cómo se transforma debido a las nuevas tecnologías, a la aparición de redes sociales y de medios digitales. El subdirector del Mundo, Esteban Urezquieta, el director del Confidencial, Nacho Cardero, el subdirector del País, Carlos de Vega, y el director de informativos de La Sexta, César González, entre otros, debatían durante toda la mañana sobre el presente y el futuro de la profesión. Por eso las interrogantes, cómo es la experiencia de... Ayer domingo estuvimos en Urdax, en la cueva Icaburúa de Urdazubi, donde el artista beratarra Mikel Tellechea presentó una instalación audiovisual interactiva titulada Lurraren Erraiak, entrañas de la tierra en castellano. Los visitantes se encuentran en medio de esta cueva con un corazón que habita el espacio y que proyecta latidos de luz que rompen con el silencio y la paz de la cueva. La instalación funciona a través de unos sensores que detectan el movimiento. Era el propio autor quien nos explicaba el sentido de esta iniciativa.
pues es un lugar natural y que representa un poco también eso, lo oculto, ¿no? Aquello que no vemos. Ahí entramos en un mundo subterráneo, algo que normalmente no vemos, y entonces me parecía que era un lugar pues muy adecuado para esta obra, ¿no? Que representa pues precisamente las entrañas de la tierra. Y el aulario de la UPNA ha acogido un acto de creación gráfica colectiva para recordar la realidad de personas refugiadas y migrantes. El acto se enmarca en la Semana por los Derechos Humanos, organizado por varias ONGs, y el artista Javier Landa ha elaborado un grafiti a gran escala sobre lonas, recogiendo mensajes de los participantes a favor de las personas refugiadas y migrantes, como decimos. Se reclama el derecho al refugio y a vías seguras de tránsito. Los estudiantes y trabajadores de la UPNA han aportado frases, lemas o mensajes con sus reivindicaciones. Así nos vamos, más información a las 8:30. Feliz tarde a todos.